Antes de trabajar con un mechero de Bunsen es importante recordar las medidas de seguridad de un laboratorio. Primeramente, recuerde portar su equipo de protección. Recuerde que a la hora de recibir la cristalería por parte del técnico, debe de revisarla. Así, en caso de notar algún fallo, notificárselo al técnico y que él haga el reemplazo o las correcciones que sean necesarias. Y en el momento de ingresar al laboratorio, con la cristalería recibida por parte del técnico, recuerde mantener su área de trabajo lo más limpia y ordenada posible. De esta manera obtendrá los mejores resultados y evitará accidentes. Recuerda además no enrollar la manguera de hule alrededor del mechero de Bunsen. Antes de trabajar con el mechero, asegúrese que la manguera de hule esté correctamente conectada tanto al mechero como a la entrada de gas. Asegúrese además de conocer la ubicación de todo equipo de seguridad del laboratorio, tanto extinguidores, salidas de seguridad, duchas. El mechero de Bunsen se usa en los laboratorios científicos para esterilizar, calentar o proceder a realizar la combustión de reactivos químicos o muestras. Partes del mechero de Bunsen. Barril. La parte del barril de un mechero de Bunsen es un tubo de metal enroscado en la base. Este tiene unos agujeros pequeños a los que se le llama orificios de entrada de aire ubicados en la parte inferior, los cuales permiten que el aire entre al cilindro. Al momento en el que un mechero Bunsen entra en actividad, el gas natural expulsa el aire que hay en el cilindro a medida que éste atraviesa las aberturas de aire. La mezcla de gas y de aire se enciende en el extremo superior del barril. Cuello. La parte del cuello de un mechero Bunsen se ubica rodeando los agujeros de aire que hay en el fondo del barril. La función del collar es disminuir o aumentar la cantidad de aire que ingresa al cilindro. Esto es posible gracias a un mecanismo de tornillo. Válvula de flujo de gas. La válvula de flujo de gas que tiene un mechero de Bunsen se encuentra conectada a la base, de forma directa a la parte de debajo de los tornillos del barril. La válvula de flujo de gas se responsabiliza de depositar la entrada de gas al cilindro. Se ajusta de una forma similar al collar, dando 3 vueltas en sentido contrario a un reloj a fin de abrir el gas de manera completa, y luego se gira en sentido contrario para disminuir el gas o para encender el quemador completamente. Tubo de entrada de aire. El tubo de entrada de aire está conectado a la base y llega hasta la válvula de flujo de gas. La forma del tubo de admisión es ondulada y se hace más pequeña en el extremo. Esto a fin de que exista un ajuste hermético junto a la tubería de gas que se une al tubo de entrada. Esto para asegurar de que no exista ninguna fuga de gas. Base. La base se crea para ser robusta y pesada, con la finalidad de reducir la mayor cantidad de accidentes durante el uso del mechero de Bunsen. Procedimiento para encender y utilizar un mechero Bunsen. Conectar un extremo del tubo de goma o la manguera de hule, como se le quiera llamar, a la boca o toma de gas con la llave cerrada y el otro extremo a la entrada de gas ubicada en la base del mechero. Verificar que la entrada de aire del mechero se encuentre cerrada. Encender un fósforo teniendo la precaución de hacerlo alejado del cuerpo. Acercar el fósforo encendido a unos 5 centímetros por encima de la boca del mechero y en simultáneo abrir la llave de salida de gas. En ese momento se forma una llama de color amarillo. Una llama de estas características nunca debe ser usada para calentar, ya que generará un hollín por su combustión incompleta. Seguidamente, con mucho cuidado, se procede a la apertura de la entrada de aire, hasta lograr el cambio de color en la llama. La llama se tornará de un color celeste azulado, mostrando así su combustión completa. Esta llama es la que se utiliza para calentar. Se ha de tener mucho cuidado en este paso y se debe realizar lentamente, ya que de no hacerlo pueden pasar 2 cosas. Se puede apagar la llama o la llama puede crecer y lastimar a alguno de los compañeros. Es importante mencionar que si la llama se entrecorta, es un indicio de un exceso de oxígeno durante la combustión. En tal caso deberá cerrar el ingreso del aire hasta una posición que permita obtener una llama de las características deseadas. Cuando se desee dejar de utilizar el mechero,
Se procederá a cerrar la llave de gas proveniente de la tubería. Para saber que la llave está correctamente cerrada, se observará que la misma se encuentra en posición horizontal. Seguidamente, se cerrará la llave de la base del mechero. La llama debería extinguirse por sí misma. En caso de que no sea así, se puede soplar y con esto se concluye el proceso.